Hoy vamos a ver un tema muy interesante que le hemos titulado Cuando Dios rompió el silencio. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que no había nada, absolutamente nada, y de repente Dios rompe el silencio y Dios empieza a hablar. Y eso nos manda allá a Génesis 1:3, cuando dice, y dijo Dios, sea, y todo empezó a funcionar, todo empezó a darse, toda la creación empezó a funcionar. Qué interesante cómo Dios rompe el silencio y su voz, permanece hasta el día de hoy. Y es esa voz que rompe, pero la Biblia nos dice que mientras que hubo una descendencia que escuchó a Dios, como Set, que los hombres empezaron a clamar el nombre de Dios y la gente se levantó una línea de personas que creen en Dios. Surge, después del diluvio, una nueva generación, se levanta, una nueva nación llamada Israel, donde Dios les da sus leyes, sus estatutos. Pero hay algo, tarde o temprano, la humanidad hizo lo malo. Así es. Pues llegó un momento dado que llegó un sacerdocio, un hombre llamado Elí, el cual tenía hijos, y estos hijos, dice la Biblia, que eran impíos, y comenzaron a pecar, comenzaron a tomar las cosas de Dios demasiado ligeras, tanto así que en el propio templo cometían actos pecaminosos. Y dice la Escritura que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Yo me imagino que eso le molestó a Dios después de haber levantado toda una nación y haber hablado a través de diferentes hombres a su pueblo. Y se levanta una generación en el sacerdocio, pastor, en el cual, pues, con orgullo, con pecado en su corazón, tanto así que Dios ya no quería hablar a través de ellos. Dios ya no quería manifestarse a través de ellos y levanta a un joven llamado Samuel, que Dios lo usó para volver a hablar, para volver a manifestarse. Y este joven Samuel dice que es profeta y es sacerdote. Ahora, qué interesante, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Así es. Fuimos creados para hacer tener intimidad con nuestro Creador. Pero la humanidad se divide así entre los que creen y los que no creen. Y uno puede entender que hay gente que no cree. Pero cuando los que creen dejan de creer, como en el caso de los hijos de Elí. Entonces, si Dios está usando a este grupo de personas del sacerdocio para traer su mensaje a su pueblo, y de repente los que deberían de ser ya no son, cómo Dios de repente se ve forzado a actuar de una forma muy categórica y quitar a los dos hijos de Elí y levantar un nuevo sacerdocio. Qué tremendo eso, cómo Dios restaura, porque al final de cuentas yo veo cómo Él restaura la comunión con la humanidad. Así es. Porque se está perdiendo, no hay quien hable, no hay quien vea una visión. Ahora sí, el canal de comunicación con Dios está desconectado. Entonces, hasta que empezó Samuel a ministrar y dejarse mover y guiar por Dios, empezó a haber palabra de Dios en ese tiempo. Pero hay que ver algo, es Dios restaurando. No es el hombre, es Dios, porque al final es Dios quien se provee de un nuevo sacerdote, ¿sí? Para poder tener comunión con Él. Interesante. Bueno, a lo largo de la historia después vemos, que surge el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo del cautiverio. Y de repente, ¡pum!, Dios dejó de hablar otra vez. ¿Qué me cuentas tú de eso? 400 años, pastor, que, la cultura cristiana lo vemos del Antiguo al Nuevo Testamento, 400 años de silencio, donde
pues no hay palabra, no hay visión, no hay nada. En el tiempo de Samuel fue un periodo corto, ¿no? Donde no había frecuencia, visión, la palabra, pero acá son 400 años. 400 años donde no hubo voz de Dios, nada. Se levantaron diferentes grupos, sí, en oposición, y grupos que defendían al pueblo de Israel, pero de repente Dios rompe el silencio. Y eso es bien bonito, porque cuando uno dice no escucho y de repente Dios rompiendo el silencio, ¡ay, qué bonito! Y nos dice la Biblia, ahí en Lucas, en el capítulo 1, nos habla de un personaje llamado Zacarías, que él entra como de costumbre a ministrar la presencia de Dios, porque él es sacerdote de la clase de Abías, la clase número 8. Entonces él entra a ministrar su tiempo de servicio, y estando ahí se le aparece un ángel y le empieza a hablar los planes que tiene, que lo que va a hacer, y como señal, no entiendo aquí cómo Dios trabaja, pero como señal le dice: mira, esto va a acontecer, pero tú quédate calladito. Y lo hace mudo, pastor. Así que él sale de ministrar a Dios y él recibe todo lo que Dios prometió. Dios vuelve a hablar, pero él sale en una mudez total. Y bueno, empieza, ahí nos dice la Biblia que pues escribía y a señas, y Dios le promete un hijo, porque este hombre y su esposa no podían tener hijos. Y en ese instante, aparte que ya era un poco madurito también, bueno, tienen un hijo y su nombre es Juan, de quien Isaías habló, de la voz que clama en el desierto. Y este Juan es Juan, el que conocemos como Juan el Bautista, que viene a romper el silencio y a traer el mensaje de Dios, y viene delante del Mesías proclamando el evangelio de Jesús, diciendo: bueno, pues arrepentidos, que el reino de los cielos ya está aquí y el hacha ya está puesta sobre el árbol. Ahora, qué interesante, porque cuando Dios decide romper el silencio, no va y se lo dice al rey, no va y se lo dice a un profeta, ni siquiera al sumo sacerdote. Así es. Dios habla con una persona que está orando. Sí. Porque el sacerdote se metió a orar, sí, a ministrar la presencia del Señor, a presentar, a echar incienso en el altar del incienso de la oración. Y ahí Dios le empieza a hablar. Qué importante, porque muchas veces queremos que Dios nos hable. Que Dios nos hable a través de las circunstancias, que Dios nos hable a través de un líder. Y Dios nos vuelve a decir: yo te quiero hablar, pero métete en la oración. Métete en la oración, ahí es donde yo te quiero hablar. Y así rompió el silencio de una forma muy preciosa el Señor. Pero 400 años. América tiene un poco más de 500 años. Entonces es un mundo de tiempo. Y los que leemos la Escritura, cuando leemos, ahora sí terminamos en esa parte y leemos luego los evangelios, pensamos que está todo el tiempo continuo, ¿no? A menos que le investiguen o que se den el tiempo de estudiar, se darán cuenta que esa parte de vacío, ¿no? Ese vacío de 400 años. Sí, porque culturalmente termina el Antiguo Testamento, Malaquías, pero en un estilo de cultura, de tiempo, y ya cuando se ve en los evangelios totalmente. Sí, totalmente. Incluso con el idioma también, Así es. Totalmente diferente. Pero y algo que podemos ver, pastor, es que lo que mencionábamos, que no haya hablado palabra 10, 15 años, 20 años, el tiempo que vivieron los hijos de Elí, no es tan considerable como 400 años. Es una línea de tiempo muy, muy extensa. Extensa, increíblemente grande. Ahora, yo estuve pensando cómo Dios rompe el silencio. Y me vino a la mente este pensamiento. Dios rompe el silencio, vaya la expresión, con los preparativos de la Navidad. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente Juan viene para anunciar el nacimiento, la venida del Señor. Porque en realidad eran contemporáneos ahí, más o menos. Él viene a anunciar, al que yo les diga, ese es, y Él es el que bautiza con espíritu. Pero Dios rompe el silencio, como pensando en la preparación del nacimiento de Jesús. Por eso Gálatas 4:4 nos dice: cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
pero hubo un cumplimiento de los tiempos de una promesa que Dios había dado. Y en ese cumplimiento de la promesa, Dios está diciendo, yo estoy siendo fiel. Ya llegó el momento en que tiene que nacer el Salvador, y lo mandó nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero empieza a hablar con una persona que está en el templo. Y a mí me llama mucho la atención porque muchas veces uno anda buscando, cuando Dios nos dice, vente al templo, vente acá en la oración. Jesús dijo, ahí en tu cuarto cerrada la puerta, ahí está Dios contigo. Qué importante, porque estamos hablando de que Dios rompe el silencio en la creación, después Dios restaura la comunicación con Samuel, pero ahora 400 años después del silencio, Dios vuelve a romper el silencio, y eso me habla de que lo rompe por un lado con los preparativos con Juan, pero Juan no es el importante. No, él mismo lo dice. ¿Sí? Ahora, ¿qué me cuentas tú, Mario, ahí de algo muy importante que viene en el Evangelio de San Juan? Bueno, Juan nos da un dato muy, muy interesante hablando de los preparativos y todo ello. Y él nos dice que desde el principio Dios ha estado. Desde el principio dice el verbo ya estaba. El verbo, la palabra es logos, la palabra, por la palabra fue hecho todo. Y nos habla que Dios en su misericordia envía a Jesús, la palabra viva, a habitar entre los hombres. Pero hay un versículo clave, pastor, dice, y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne, encarnó y habitó entre nosotros, y luego como entre paréntesis para que podamos admirar eso, dice, y vimos su gloria, o sea, testigos oculares, vimos su gloria y gloria del unigénito Hijo de Dios. Qué interesante, porque no solamente rompe el silencio, sino ahora hay una evidencia de que Dios está en medio de su pueblo. Ahora, pero Juan también aclara, dice, también vino Juan. Sí, Juan sí. el Bautista, dice, pero él no él era. no era la luz. No, él no era. Él no era la luz. Sí. No. Él solamente era una antorcha, pero la luz es Cristo. Qué interesante, porque eso me llena mi corazón, porque ¿Cómo no? Jesús está diciendo, si con los preparativos, levantó a Juan el Bautista, a pesar de que no hizo milagros, pero todo el pueblo, Una revolución. O sea, todo el pueblo venía a él. sí, fue bautizado por él. Los mismos soldados, pastor, que cuando él está predicando, ahora su mensaje no es un mensaje muy elocuente, Ni tierno. ni tierno, porque generación de víboras, ¿quién les enseñó? Y los soldados dicen, ¿y nosotros qué hacemos? Dejen de extorsionar y vivan la palabra. O sea, Pero su fama de Juan llegó hasta oídos de la cúpula religiosa, Sí, porque es. mandaron desde Jerusalén diciendo, ¿y tú qué? ¿Quién eres? ¿El profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Hay una pregunta bien interesante que a mí me llama mucho la atención, pastor, cuando le dicen los fariseos, ¿qué dices de ti mismo? Porque esto yo lo veo así a mí mismo, o sea, y bueno, ¿y qué digo de mí mismo? O sea, porque debemos de tener una identidad en Dios, como Juan mismo la tiene, y él dice, pues yo no soy el Cristo, ya se los dije. Yo solo soy una voz. Una voz que clama en el desierto. Pero al final de cuentas, la voz verdadera, fue la que se hizo carne. Claro, sí. El verbo. Porque Dios siempre nos habla, Isaí. Así es. A mí me gusta mucho el libro de Hebreos, y más este pasaje que dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras en diferentes tiempos, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, al cual le ha dado todo lo creado. Ahora que hablamos de la creación, Él es heredero de todo lo que Dios hizo. Ahorita que estaba diciendo usted que no había nada, ¿cómo sería ese La tiempo? nada. La nada, ¿no? Siempre el ser humano tiene pensado que siempre ha existido algo, ¿no? Pero ¿cómo sería la nada? Y lo que Dios hizo, que no habiendo nada, dice Hebreos que pues ahora todo el paquete, toda la arquitectura del universo es de Cristo. Y dice que Él es la sustancia, Él es Dios mismo, el resplandor de su gloria. Y una vez que lo trae al mundo, dice, adórenle vosotros sus ángeles. Ahora, qué interesante eso, porque habla precisamente de la encarnación de Dios, Así es. de cómo
Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso esa palabra Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y eso nos lleva ya a Lucas capítulo 2, a partir del verso 6, cuando pues a María le empiezan a dar los dolores de parto. Acaban de viajar de Galilea hasta Belén, y llegando a Belén, pues vino el cumplimiento de los días, nace. Pero algo curioso, porque siendo Dios, teniendo la inteligencia, la sabiduría, vaya, los recursos, todo, uno pudiera decir, pues el mejor hospital, los mejores doctores, ¿no? Pues mínimo, ¿no? Las condiciones donde fueron a llegar, ¿no? Sí, llega a un pesebre. Y aparte el tiempo, ¿no? Él pudo haber escogido el mejor tiempo de la humanidad para haber nacido. Pero precisamente cuando vino el cumplimiento, Dios escogió tiempo. ese tiempo. Ese tiempo, así es. ¿Sí? No conforme nosotros lo hubiéramos hecho, No, Dios. así es. Ni en el lugar, todo sencillo. Acostaron al niño Jesús en un pesebre y lo envolvieron en pañales. Y por otro lado, dice que había pastores en esa misma región que estaban cuidando los rebaños. En las vigilias de la noche. Y pum, de repente un ángel. ¿Saben qué? Acaba de suceder algo. Allá en Belén, en un pesebre, hay un bebé envuelto en pañales. Es Jesús, el Salvador del mundo. Se les aparece el coro celestial. Y un coro celestial que gloria a Dios en las alturas. Y este tiempo de Navidad a mí me hace recordar, de Navidad, de Año Nuevo, que Dios sigue rompiendo el silencio. Así es. Él ahora rompe el silencio en el corazón de las personas, cuando nos dice que nos ama con un amor eterno. ¿Por qué no deseamos a la audiencia gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo en este año, de estos videos que han sido toda una experiencia para nosotros, pero el Ministerio de Grabación de Casa de Fe queremos desearle, por un lado, que hayan pasado una feliz Navidad, pero que también tengan Un próspero año nuevo. Y bueno, pues, dadas las circunstancias que se vivieron en este año, no pierda la fe. Porque al final, en los momentos más difíciles, cuando a lo mejor pensamos que no hay palabra, Dios no está, como lo vimos en el tiempo del sacerdote Elí, en los tiempos de los 400 años, al final Dios siempre rompe el silencio en nuestro ser. Y Él, en el cumplimiento de su palabra, siempre viene la paz del Señor para traer esa armonía y traer quietud a nuestro corazón. Ahora, Dios rompe el silencio y nos dice que nos ama a través de su palabra. Amén. Que nos ama a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Así es. Y que nos ama a través de su Espíritu Santo. Así es. Él a través de su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Amén. Y si somos sus hijos, somos sus herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Así que a lo mejor no hay mucho con qué gastar, pero tenemos un Dios que nos ama y que hasta aquí Él nos ha ayudado. Así es. Amén. Que pase un tiempo de mucha bendición con su familia. Son los mejores deseos del Ministerio de Grabación de Casa de Fe. Que Dios le bendiga enriquemente.